¿Te ha pasado que tu mascota ronca demasiado cuando ésta duerme y notas cuando la sacas a caminar se cansa demasiado rápido y por si fuera poco, notas que poco a poco su lengua y su encía y sus mucosas y hasta su piel cambian de color a un tono grisáceo azulado? Para este punto quizá notas que tu mascota tiene un problema respiratorio agudo y severo. Te queda poco tiempo para acudir a tu médico veterinario. Hola, ¿qué tal, dueños responsables? Recuerda que hoy es un grandioso día para salvar vidas de nuestras mascotas. El tema del día de hoy es: ¿por qué mi mascota tiene la lengua azul? Cianosis. La cianosis consiste en la presencia de una coloración azulada grisácea en las membranas de las mucosas, en la lengua o hasta en la piel. ¿Cuándo sucede este problema? Esto es debido a un exceso de hemoglobulina no oxigenada en la sangre arterial. La hemoglobulina normal en nuestras mascotas es de 6 a 7.9 gramos sobre decilitro. Cuando hay una presencia clínica, que ya notamos que nuestras mascotas empiezan a cambiar de color tanto su lengua o sus mucosas, esta hemoglobulina empieza a bajar de 3 a 3.5 y hay problemas clínicos. En estos casos es por la poca saturación de oxígeno que tienen nuestras mascotas. Lo normal es de 80 a 110 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que podría provocar este signo clínico? Enfermedades respiratorias, por ejemplo, infecciones secundarias causantes de neumonía, obstrucción en las vías aéreas altas, quizá algún cuerpo extraño, un huesito atorado, un objeto que le cueste trabajo respirar a nuestras mascotas. Hay enfermedades que se le denominan como la parálisis laringea, que es la capacidad muscular para poder abrir de forma correcta y que entre una muy buena ventilación, y con ello puede llegar hasta un colapso laríngeo. O quizá tu mascota está pasando por un proceso de una neoplasia, un crecimiento anormal que obstruye el correcto flujo de ventilación para este tipo de mascotas. En perros cabe mencionar que existen algunas razas que son braquiecefálicos, que les ocasiona una enfermedad conocida como síndrome del braquiecéfalo, es decir, no pueden respirar de forma normal. Otra causa de cianosis podría provocarlo alguna enfermedad cardiovascular. Es decir, hablando, por ejemplo, pacientes que sufren una estenosis en la arteria pulmonar. Además, pueden tener problemas de pericarditis o endocarditis, crecimientos anormales dentro del corazón de nuestras mascotas. Hipoplasia ventricular. Hablando de una insuficiencia cardíaca, podría provocarle a los pacientes un edema pulmonar, acumulación de líquido y con ello, cianosis. Y hablando de cianosis, también puede haber una cianosis periférica. Esto se debe cuando hay alguna alteración en el torrente sanguíneo, es decir, no permita la entrada correcta del retorno venoso. Te quiero mencionar que esto es muy común en pacientes que sufren un golpe de calor o una deshidratación severa. Estos pacientes podrían estar entrando en algo que se llama hipovolemia. La hipovolemia es la disminución del volumen sanguíneo y esto puede conllevar al paciente a un shock hipovolémico, causándole hasta hipotermia, que esté hipotenso, y con ello vamos a observar una cianosis clínica. En algunos casos, las mascotas pueden estar sufriendo un proceso llamado hipoventilación. Es decir, es una respiración muy superficial, demasiado lenta y no cubre las necesidades del organismo, en este caso hablando de tus mascotas. Causas que pueden llegar a provocar una hipoventilación. Una efusión pleural. ¿En qué consiste? Es la acumulación de líquidos entre los tejidos de los pulmones y el tórax. Recuerda, cuando un paciente entra a cirugía,
Haz de sus estudios o un perfil quirúrgico que incluye una biometría hemática y una química sanguínea para ver cómo está funcionando o cuál es la funcionalidad correcta del paciente. Además, tu médico veterinario va a notar cómo está respirando y si encuentra alguna falla cardíaca. Recuerda que al momento de colocarle una anestesia también se le provoca una hipoventilación, es decir, la frecuencia respiratoria va a ir bajando. Si no se le considera tanto la edad, el peso y la dosis de un paciente, este podría morir. Alteraciones hematológicas, policitemia o la intoxicación también de paracetamol. Si tú tienes una mascota y quizá la ves con mucho dolor, evita darle este medicamento porque lejos de ayudarla, la vas a intoxicar y esto le podría costar la vida a tu hermoso lomito. Si sospechas que tu lomito está pasando por alguno de estos signos y enfermedades que te acabo de mencionar, pues recuerda que tienes poco tiempo de acudir a tu médico veterinario. Tu médico veterinario va a hacer una anamnesis, un historial clínico y va a revisar las constantes del paciente. En este caso, la respiratoria. ¿Cómo está respirando el paciente? Quizá tenga alguna problemática al respirar. Esto se le conoce como disnea. Para este momento vamos a hablar de disnea. Quizá tu mascota está pasando por un problema en una fase llamado inspiratoria. Dificultad al inspirar aire. Se escuchan más o menos así. Tienen problemas para poder inhalar el aire de forma correcta. Quizá este paciente está pasando por un problema llamado parálisis laringea. Quizá tenga ya un síndrome del braquiocéfalo o quizá en algunos casos puede tener hasta un cuerpo extraño o un paladar elongado. Para estos casos, recuerda acudir a tu médico. O quizá la mascota tenga una fase de disnea expiratoria acompañada al momento de la respiración un ruido bastante molesto, es decir, un estertor al momento que empieza a respirar, como si quisiera sacar algo. En este momento quizá tenga una infección en las vías respiratorias bajas, una infección en los pulmones. Esto lo puede llegar a provocar una bronquitis crónica, el asma, una bronconeumonía o quizá en algunos casos un colapso bronquial. Recuerda que tu médico veterinario se tiene que apoyar siempre con el laboratorio. De cajón siempre es la química sanguínea, la biometría hemática y en este caso una gasometría. ¿Cuánto está oxigenando el paciente? ¿Y cuál es la presión parcial de oxígeno y cuál es la presión parcial de dióxido de carbono? Para eso me sirve la gasometría. Una vez que tengas esta parte del diagnóstico también, ¿por qué no? Si sospechamos que el problema es cardiovascular, se tiene que apoyar con un ecocardiograma. Quizá el problema es más severo de lo que pensamos. Y en este caso, llevándole a un diagnóstico oportuno, tu mascota podría salvarle tú la vida si acudes a tu médico veterinario a tiempo. Recuerda que mi nombre es el Dr. Camacho. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias por suscribirte al canal, regalarme un like y activar las notificaciones para que estos videos te lleguen. Puedes seguirnos también en Facebook como Clínica Veterinaria Animalzo. Recuerda que hacemos Vet Live para todos ustedes y me puedes ver de forma en vivo y en directo. Recuerda que hago historias en Instagram, me puedes encontrar como @mbz.camacho o quizá te gusten ver cosas muy divertidas, puedes seguirnos en TikTok como dr.camachoclínica. Recuerda que tú que me estás viendo y yo, vamos a hacer juntos una legión de dueños responsables. Los quiero. Bye.